Du Samuel. Introducción. El segundo libro de Samuel es una de las piezas clave en la historia de la salvación, pues narra el reinado de David y el establecimiento de la monarquía davídica en Israel. Desde la perspectiva católica, este libro revela la fidelidad de Dios a sus promesas, la importancia de la obediencia a la voluntad divina y el papel de David como figura mesiánica que prefigura a Cristo, el Rey eterno. Aquí encontramos el cumplimiento de la promesa hecha a David. Su descendencia tendrá un reino eterno. 2 Samuel 7, 12-16, lo que señala directamente a Jesucristo, el Hijo de David y Rey del universo. Infidelidad, opresión, clamor y liberación. Contexto y significado teológico. El segundo libro de Samuel continúa la historia iniciada en 1 Samuel, con la consolidación del reino bajo David. Temas centrales: David como rey, según el corazón de Dios, contraste con Saúl, quien fue desechado por su desobediencia. El pacto davídico. Dios establece con David una alianza eterna que se cumplirá en Cristo. El pecado y sus consecuencias. David es un hombre de Dios, pero también cae y sufre las consecuencias. La misericordia de Dios. A pesar del pecado de David, Dios no revoca su promesa. Análisis por secciones y reflexión teológica. Capítulos 1-4. La ascensión de David al trono. La muerte de Saúl y el lamento de David. Tras la muerte de Saúl y Jonatán en batalla, David no se alegra, sino que llora y honra su memoria. 2 de Samuel 1, 17-27. Lección espiritual. Aun cuando un enemigo cae, el verdadero creyente responde con misericordia y no con venganza. David es proclamado rey. Primero reina en Hebrón sobre Judá, y luego sobre todo Israel en Jerusalén. Jerusalén se convierte en la capital política y espiritual de Israel. David como modelo de líder justo. Dios escoge a los que tienen un corazón conforme a Él. Cristo es el Rey perfecto y el cumplimiento de la promesa hecha a David. Capítulos 5-10. El reino de David y la promesa mesiánica. La conquista de Jerusalén. David conquista Jerusalén, convirtiéndola en la ciudad santa. Jerusalén será clave en la historia de la salvación, pues ahí Jesús cumplirá su misión redentora. La llegada del Arca de la Alianza. David traslada el Arca de la Alianza a Jerusalén con gran alegría. 2 Samuel 6. Esto simboliza que Dios está en el centro del reino de David. Cristo es el verdadero arca, la presencia misma de Dios entre los hombres. El pacto davídico. 2 Samuel 7. Dios promete a David: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. 2 de Samuel 7, 13-14. Esta es la profecía del Mesías, cumplida en Jesús, el Hijo de David. El reino de David florece. David gobierna con justicia y piedad. Dios bendice a Israel con paz y prosperidad. Capítulos 11-12. El pecado de David y sus consecuencias. El pecado con Betsabé. David comete adulterio con Betsabé y luego planea la muerte de su esposo Urías. Dios envía al profeta Natán para confrontarlo. El arrepentimiento de David. David reconoce su pecado y compone el Salmo 51, un poderoso acto de contrición. Lección espiritual. Dios perdona al pecador arrepentido, pero el pecado tiene consecuencias: la muerte del hijo de Betsabé. Como castigo, su hijo muere, mostrando que el pecado afecta a otros. Lección espiritual. La misericordia de Dios es infinita, pero el pecado tiene consecuencias. Salmo 51, Miserere. Oración de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi maldad y purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo he pecado,
y he hecho lo que es malo a tus ojos, por eso eres justo cuando hablas, e irreprochable en tu juicio. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados, y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sostenga. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la culpa de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará tu justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. 16. Pues no te complaces en los sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo con Sión por tu bondad. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, los holocaustos y oblaciones perfectas, y se ofrecerán becerros en tu altar. Este salmo es una de las oraciones más poderosas de arrepentimiento y conversión. Nos recuerda que Dios es misericordioso y está siempre dispuesto a perdonar al corazón sincero y contrito. Reflexión. ¿Cómo podemos aplicar este salmo en nuestra vida diaria? ¿De qué necesitamos pedir perdón hoy a Dios? ¿Estamos dispuestos a confiar en su infinita misericordia? Señor, crea en mí un corazón puro, y renueva en mí un espíritu firme. Capítulos 13 a 20. Rebeliones en el reino. La tragedia en la familia de David. Amnón, hijo de David, abusa de su hermana Tamar, y es asesinado por su hermano Absalón. Absalón se rebela contra su padre, y se autoproclama rey. David sufre enormemente por la traición de su hijo, pero no deja de amarlo. La muerte de Absalón. En la batalla, Absalón muere, y David llora desconsoladamente. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Zweiter Samuel Atzen, 33. Lección espiritual. David, como padre amoroso, prefigura a Dios, quien sufre por la pérdida de sus hijos rebeldes. Capítulos 21 a 24. El final del reinado de David. David reconoce su dependencia de Dios. En sus últimos años, David canta un himno de alabanza a Dios por su fidelidad. 2 de Samuel 22. Hace un censo sin consultar a Dios y es castigado con una plaga. David ofrece sacrificios y muestra su total confianza en la misericordia de Dios. El legado de David. Aunque imperfecto, David es llamado el hombre según el corazón de Dios. Su linaje llevará al nacimiento del Mesías, Jesucristo. Temas y enseñanzas para la vida cristiana. La fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de los pecados de David, Dios mantiene su pacto. El reino de Dios es eterno. El reino de David es una imagen del reino de Cristo. El poder del arrepentimiento. David cae en pecado, pero su humildad y conversión nos enseñan a confiar en la misericordia de Dios. El pecado tiene consecuencias. Dios perdona, pero el pecado desordena nuestras vidas. Jesús, el verdadero Hijo de David. El pacto davídico se cumple en Cristo, quien reina para siempre. Temas y enseñanzas para la vida cristiana. La fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de los pecados de David, Dios mantiene su pacto. El reino de Dios es eterno. El reino de David es una imagen del reino de Cristo. El poder del arrepentimiento. David cae en pecado, pero su humildad y conversión nos enseñan a confiar en la misericordia de Dios. El pecado tiene consecuencias. Dios perdona, pero el pecado desordena nuestras vidas. Jesús,
el verdadero Hijo de David. El pacto davídico se cumple en Cristo, quien reina para siempre. Conclusión. El segundo libro de Samuel nos presenta a David como un rey, profeta y figura mesiánica, cuya vida refleja la misericordia y la justicia de Dios. Su reinado es un anticipo del reino eterno de Cristo, el verdadero Hijo de David. A través de la historia de David, vemos el triunfo de la fe, el poder del arrepentimiento y la certeza de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Que este libro nos inspire a buscar a Dios con un corazón sincero, sabiendo que en Cristo encontramos la plenitud de la promesa hecha a David.